Muy buenas noches, amigos de Encuentros Cusco, Pasado y Futuro. Este es un espacio donde, aparte del orgullo de nuestro pasado glorioso, también pensamos qué hacer con este Cusco que siempre ha dado la altura para los acontecimientos modernizadores y cambiantes de la humanidad. En esta ocasión, y estando en las fiestas navideñas, hemos invitado a tres personalidades que caracterizan al Cusco por su cultura, su trayectoria y que son todo un nombre y una institución en el Cusco, eh, tanto por ellos mismos como por las familias que ellos representan. Está con nosotros Arely Araoz Villasante, escritora, una de las mujeres quizás más prolíficas en escribir y en opinar, en darnos una conducción espiritual a lo largo de este último del siglo XX, fines del siglo XX y quizás toda esta parte que queda del XXI. Con nosotros también se encuentra el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, ex director del Ministerio de Cultura del Cusco, y un hombre muy ligado a la cultura por él mismo y su familia. Los Ruiz Caro son grandes artistas, pioneros, emprendedores industriales, empresarios, que nos han dado toda una línea de pensamiento. Entonces, y también Oscar Cáceres, Oscar Casafranca, quien se va a plegar en estos momentos por razones de conectividad, docente de Bellas Artes, o parte de un grupo chivico que ha dado una propuesta importante con la pintura y la caricatura, y en este momento formador de jóvenes. Damos la bienvenida a los tres, ante todo agradeciéndoles a este espacio tan importante y pues más empezamos con la participación de Arely Araoz. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias, Hernando, por esta invitación para conversar, intercambiar algunos puntos de vista con personas que están tan profundamente ligadas al desarrollo cultural de nuestra región, como es el caso de Richie y también de Oscar, ¿no? Entonces estoy feliz de compartir este espacio con ellos y, bueno, dar algunos puntos de vista sobre un tema fascinante y que creo que no existe ningún cusqueño que no se identifique plenamente con nuestra fiesta del Santuranticui, que lamentablemente este año, por las condiciones de la pandemia y comprensiblemente, no se puede llevar a cabo en la Plaza de Armas como es nuestro deseo, pero se ha encontrado otro espacio alternativo y esperamos que realmente pueda cumplir las expectativas que siempre esta fiesta despierta, ¿no? Para mí el Santuranticui, personalmente, y también como cusqueña, tiene una connotación muy especial por dos aspectos esenciales. El primero, porque es una fiesta llena de magia, de color, de creatividad, de imaginación, de desborde de arte en las diferentes facetas. Y luego porque es una fiesta que permite por su naturaleza el acceso directo, sin restricciones, de la gente del pueblo a expresar libremente su creatividad. El Santurantico históricamente tiene una larga vigencia en nuestro medio, ¿no? No están muy claras las versiones de los orígenes más remotos del Santuranticui. Pero, por ejemplo, hay un sacerdote que era un extirpador de idolatrías en los primeros años de la colonia, Pablo de Arriaga, que escribió algunas cosas de lo que podría ser el origen más remoto del Santuranticui. Escribía en su crónica, por supuesto no lo voy a mencionar textualmente porque no tengo acceso a la crónica en este momento, pero él decía lo siguiente: están los indios que son idólatras y que son panteístas, que se congregan en torno al atrio de la recientemente construida catedral y llevan con ellos unas esculturas pequeñas
extrañas que probablemente hacen referencia a sus deidades, a todo aquello que para ellos es un culto panteísta. Y cuando hablaba de Arriaga sobre estos, se estaba refiriendo a las sillas. ¿Qué son las sillas? Las sillas son pequeñas esculturas que los originarios peruanos utilizaban para testimoniar su veneración a sus dioses. Entonces, en determinadas fechas del año, y sobre todo al inicio del solsticio de verano, que coincide con la realización también de la Feria del Santuranticui, entonces ellos llevaban sus sillas porque sentían una tremenda nostalgia de cómo los colonizadores nos habían impuesto a sangre y fuego una nueva religión. Ellos, por circunstancias propias de la conquista y la colonia, de la dominación hispánica, no se atrevían a desafiar y defender su religiosidad andina abiertamente. Pero sí las sillas eran un motivo para congregarse en la plaza principal, en el Huacaipata o Huacaipata como lo denominan cada uno a su manera. Entonces se congregaban allí y iban silenciosamente a adorar al dios niño que se veneraba en el Coricancha. Este es un relato de este padre extirpador de idolatrías. Al advertir los hispanos de que en la catedral que ellos habían construido para perennizar todo ese proceso de evangelización, se estaban produciendo estos hechos, entonces inmediatamente cambiaron de rumbo, digamos, el objetivo. Empezaron a perseguir a estos nativos nuestros que estaban llevando estas sillas para adorar a su dios niño, o el sol niño, y entonces inmediatamente convirtieron el lugar, el atrio de la catedral, en un espacio donde se vendían arcones, o sea, donde se vendían esos baúles, esas cajas que los conquistadores tenían y donde guardaban sus diferentes pertrechos. Empezaron a venderse, digamos, riendas, arcones, monturas, todo lo relacionado con el mundo hispano, para que de esta manera pudieran los nativos ya dejar de estar ahí, digamos, presentando sus ofrendas a sus dioses. Entonces se convirtió en una feria popular donde los españoles y algunos también criollos hacían sus compras o vendían esos artículos vinculados a los arcones y también a todo digamos, el menaje que necesitaba el apeo de sus caballos, ¿no? Conforme avanzaban los días o los meses de la colonia, esta feria empezó a cobrar mucha importancia, sobre todo para los hispanos, aunque los nativos seguían, o los indígenas, seguían sintiendo esa terrible añoranza de no poder expresar libremente el culto a sus dioses. Como una exigencia del proceso de colonización y sobre todo del proceso de evangelización, porque no olvidemos que la conquista en el Perú tuvo dos aspectos esenciales, ¿no? Un aspecto era, digamos, la búsqueda del oro, la expresión más abierta de la codicia en ese nuevo mundo descubierto para enriquecer las arcas de los primeros conquistadores y también para enviar a España. Pero también tenía un fin supremo, que era el de la evangelización, porque es la Iglesia Católica la que ha tenido una presencia muy fuerte en este proceso de evangelización. Y entonces empezaron a favorecer, digamos así, la construcción de imágenes grandes de santos, del santoral cristiano, para que fueran colocándose en las nuevas iglesias que iban construyendo, ¿no? Y claro, ¿a quiénes llamaron para hacer estas imágenes de yeso de los santos, ¿no? Vieron que había mucha creatividad en los andinos, que la gente del pueblo tenía una gran facilidad para trabajar el barro, para trabajar el yeso. Entonces los invitaron
les pagaban más o menos bien para que fabricaran estos santos grandes de yeso, ¿no? Y que luego se iban colocando bajo diferentes avocaciones en las iglesias, no solo del Cusco, sino de todo el virreinato. Pero una gran cantidad de artesanos se dieron cuenta de que no era tan rentable para ellos solamente trabajar por encargo, o sea, por encargo de repente construir una imagen de San Antonio o de la Virgen determinada, ¿no? Y empezaron a trabajar a una escala más pequeña. Empezaron a hacer santitos pequeños porque conforme se iba expandiendo la dominación española y los lugareños iban asumiendo nuevas devociones a las vírgenes y a los santos, entonces cada familia quería tener su propio santito en la casa y mandaba a estos artesanos que construyeran ya a una escala más pequeña. Y entonces ese lugar donde antes estaban los arcones, o sea, el atrio de la catedral, fue recuperado para empezar a vender ahí esos santos. Con el paso de los años, esta feria de venta de santos pequeños de yeso fue ampliándose, fue extendiéndose. Y cuando a principios del siglo anterior, la corriente indigenista, que tuvo una presencia muy fuerte en nuestra ciudad y en todo el virreinato, sobre todo en el Cusco, ¿no? Empezó a valorar ese trabajo de esos artesanos, de esos hombres comunes y corrientes que no eran artistas consagrados, pero que sabían expresarse su fe, su religión, su manera de pensar a través de estos santitos. Y también todas las familias empezaron a comprar porque cada una quería tener su santo y su virgen en casa. Entonces, esta feria popular instalada en el atrio de la catedral fue desplazando poco a poco la venta de arcones y de pertrechos para caballos o de algunas cosas que querían los conquistadores españoles para adornar las casonas tan hermosas que hasta hoy quedan, ¿no? Y poco a poco fue creciendo esta feria, fue adquiriendo un carácter popular, porque ya no solamente fabricaban santos, sobre todo grandes, los artistas que ya tenían cierta fama, sino cualquier ciudadano del pueblo, cualquier hombre de pueblo que tenía afición a trabajar el barro, el yeso, entonces empezó a trabajar sus santitos. Y la corriente indigenista, que no solamente estaba centrada en el aspecto literario, sino también que tuvo expresiones muy valiosas dentro de las manifestaciones artísticas del pueblo, empezó a apoyar cada vez más esta feria popular. Y así, por ejemplo, encontramos más o menos en los años 45, tal vez un poco antes, 20, entre el 20 y el 40, encontramos que se da un gran impulso a esta producción artesanal. Y ya no solamente se fabrican santos, vírgenes, sino una gama infinita de angelitos y de pastorcitos que sobre todo se utilizaban para hacer los nacimientos que ya habían logrado imponer los hispanos como una costumbre ancestral en el pueblo del Cusco. Y ahí cumple un rol sumamente importante en la difusión, el empuje, el reconocimiento a esta feria popular. Y de ahí toma su nombre, ¿no? Santuranticui. Decía que una institución que felizmente prevalece hasta nuestros días y que a través del tiempo ha recogido el pensamiento y la obra de gran parte de la intelectualidad cusqueña, que es el Instituto Americano de Arte, con buena visión, dijo, bueno, esta feria tradicional del Santuranticui, que ya se estableció para el 24 de diciembre, o sea, el inicio del solsticio de verano, vamos a propiciar comprando los ejemplares más valiosos que se encuentren. Entonces, en cada Santuranticui, muy tempranito, encontrábamos una comisión del Instituto Americano de Arte que iba valorando, iba calificando las diferentes creaciones populares, ¿no? Y entonces, eso fue un gran incentivo para los artesanos. Después, el Santuranticui tuvo una etapa muy grande de florecimiento
con todo este apoyo del del Instituto Americano de Arte. Y luego también la prensa capitalina, que siempre mira solo a la capital, empezó a fijarse en las producciones artísticas de los artesanos cusqueños. Y ahí, por ejemplo, cumplió un rol muy importante la periodista Alicia Bustamante, que fue la verdadera descubridor de los trabajos de Hilario Mendívil, porque le llamó la atención esos santitos aparentemente deformes que Hilario, todavía niño, imitando a sus padres que trabajaban santos grandes, digamos, en estatuas más grandes, pero que él les puso la particularidad de los cuellos largos, quizá inspirándose en las llamas, las alpacas, las vicuñas que abundaban pues en la hermosa placita de San Blas, ¿no? Entonces hizo un hermoso reportaje sobre Hilario Mendívil y su creación. Y después la revista Caretas y otros medios de comunicación de Lima empezaron a hablar de la producción artesanal de artistas cusqueños. Y surgieron nombres junto al de Hilario y Georgina Mendívil, de los consagrados que todos conocemos, ¿no? Que son Olave, Mérida, Saloma y muchos otros que han ido, digamos, dándole un prestigio muy grande. Y a la par que los medios de comunicación masiva prestaban atención a difundir estas creaciones, también desde fuera, desde otros países que ya tenían una conciencia artística más acendrada, empezaron a lloverles invitaciones. Entonces, tanto Hilario como Olave y muchos otros han podido prácticamente recorrer el mundo mostrando las imágenes creadas por ellos. Y luego también ya, con el paso de los tiempos, empresarios de renombrado prestigio que tenían florecientes industrias turísticas y también artesanales, empezaron a inspirarse en todo eso, su cerámica. Y ahí, por ejemplo, encontramos a los padres de Richie, que nos acompaña esta tarde y que él nos contará mejor cómo la industria artesanal, sobre todo las chaquiras, lograron difundirse por todo el mundo. Fue un tiempo glorioso de la artesanía y el Santuranticuy floreció porque realmente era un deleite para los ciudadanos cusqueños ir el 24 de diciembre, levantarse lo más temprano posible y tratar de comprar algunas piezas artesanales que están llenas de creatividad, de color, de ingenio, de sellos muy particulares que cada artista imprime a sus obras. Lamentablemente, hubo un tiempo, yo creo que podría ser los últimos años, sí, los últimos años del siglo XX o inicios del XXI, en que empezó a entrar como una especie de malestar al interior del Santuario Antiquo, porque hubo una debilidad de las autoridades municipales que empezaron a dar licencias, autorizaciones para que a la par que se vendían estas piezas artesanales y se vendían también todo lo necesario, todos los pertrechos para armar los nacimientos, que le dan un toque especial, también se autorizó la venta de comidas y la presencia de plásticos. Que felizmente estos últimos años, y gracias a la visión de algunos empresarios cusqueños y de algunos amantes del arte, estamos tratando de liberar a nuestra fiesta del Santuranticuy de lo que es, digamos, la presencia de los plásticos, la venta de comidas, que puede ser que cubran una necesidad popular, pero creo que hay que recuperar para el Santuranticuy esa su esencia original, ¿no? Que es la expresión de la creatividad de un pueblo. Hay artistas consagrados, que podríamos llamarlos sin usar el tono despectivo para nada, las vacas sagradas, y a los grandes artesanos que conocen la fama en todo el mundo. Pero también hay otros artesanos que no se habla mucho de ellos, que no se conoce mucho su obra. Pero si miramos con detenimiento, si miramos con acuciosidad y sobre todo si miramos con cariño, con respeto, con valoración de lo nuestro, vamos a encontrar que hay una gran creatividad. Yo quiero ahora compartir una experiencia muy linda que me tocó vivir y que realmente podría servir de inspiración a nuevas políticas de Estado
no de gobierno, porque las políticas de gobierno están signadas por el presentismo y por el momento, ¿no? Generalmente están teñidas de populismo, pero sí podían establecerse políticas de Estado que tomen en cuenta esta creatividad de nuestra gente. Yo trabajé por muchos años en CODENI, que fue una institución que trabajaba por la defensa y la difusión de los derechos de los niños. Y un tema esencial de nuestro trabajo era la lucha contra el maltrato y la violencia infantil. Un poco cansados en el equipo de trabajo que me tocó comandar de hablar tanto de violencia y como reafirmar, tanto hablar de maltrato, estábamos reafirmando y la pobreza y los niños de la calle y los pobrecitos, ¿no? Entonces hubo una convocatoria del Banco Mundial para presentar algún proyecto innovador. Nos presentamos y tuvimos la suerte de ganar. Este proyecto lo denominamos Manos Creadoras. ¿Qué era Manos Creadoras? Era un proyecto que invitaba a todos los niños de la calle, que son muchos en nuestra ciudad, a que se reunieran en locales que nosotros determinamos todos los días sábados por la tarde para recibir clases gratuitas de parte de los grandes maestros de la artesanía. Y el proyecto tenía un doble objetivo. Por un lado, recrear ese mundo de maltrato y violencia de los niños con algo que siempre atrae a los niños, expresarse libremente, jugar, trabajar con las manos, ¿no? Pintar, dibujar, amasar la arcilla. Y entonces estos niños de la calle recibían clases, por ejemplo, del profesor Rojas, del profesor, ahorita se me dio el nombre, Enrique, me ayudarán por ahí, me dio el apellido, del profesor Rojas, de un nieto de los Mendívil, del propio Antonio Olave, que les dábamos una pequeñísima retribución económica y los sábados en la tarde enseñaban a los niños de la calle, a esos niños que se creen que simplemente son ladronzuelos y que viven una vida de miseria y desamor, a trabajar con la arcilla, con los colores, con las anilinas. Y surgieron pequeños trabajos que no tenían ninguna perfección, pero que gracias al apoyo de empresas privadas pudimos venderlos en algunas tiendas. Recordará, Ricardo, que en la tienda vuestra de Santiago, frente a la belleza de los trabajos artesanales o de los trabajos de cerámica que ustedes tenían, había un pequeño rinconcito donde estos niños de manos creadoras vendían sus productos. Y bueno, bien presentaditos, y ahí decía algo que caló fuertemente en el turista que amaba las artesanías. Decía, no es un trabajo perfecto, pero al comprar este artículo, usted está ayudando a que los niños tengan un mejor destino. Igual se estableció una pequeña tienda en el convento de Santo Domingo y luego los chicos empezaron les gustó mucho eso, algunos empezaron a dejar el mundo de la drogadicción, del mundo de la delincuencia y logramos a través de COFIDE unos pequeños préstamos para que se armaran unas microempresas. Lamentablemente CODENI terminó el proyecto y no se ha seguido eso, ¿no? Eso que podría ser un granito de mostaza podría convertirse en una política estatal para apoyar el arte en general. Y ahí llego, en la medida que el tiempo me ayude, a señalar dos cosas importantes. Siempre cuando pensamos en políticas de Estado, estamos pensando en grandes presupuestos, en lo que el Estado tiene que hacer para promover el arte en sus diferentes manifestaciones en literatura, pintura, escultura, en fin, en todas las facetas del quehacer artístico. Y el Estado lamentablemente tiene pues otras carencias esenciales, como es por ejemplo invertir en salud, en educación, en defensa de nuestras fronteras y demás. Y entonces queda muy poco presupuesto para la cultura y para el arte. Pero sí podría ser una política cultural si el Estado da leyes que señalen lo que yo denomino humildemente, ¿no? El arte por impuestos.
Todas las empresas, las grandes empresas en las diferentes regiones del país, están obligadas a pagar sus impuestos, como es natural en un país organizado, aunque muchas de ellas las evaden, ¿no? Pero ese es otro cantar. Entonces, estas empresas, en lugar de pagar impuestos que generalmente van a servir para acrecentar la burocracia en nuestro país, y la experiencia nos ha demostrado para dar paso a la corrupción, debía salir una ley de promoción dentro de la ley que ya existe pero que no se cumple, una ley de promoción del artista que se promulgó el 28 de diciembre del 2003, que es hermosa en el papel, pero que en la práctica no se ve que se cumpla, o solamente aparece o adquiere cierta notariedad cuando alguien denuncia algo, pero lo que debería ser algo cotidiano solo aparece cuando aparece una denuncia, ¿no? Entonces, esto que yo denomino el arte por impuestos, debería dar facilidades a que todas las empresas que, en este caso, están trabajando en nuestra región, en lugar de pagar todo el grueso de impuestos que, como decía anteriormente, van a alimentar la burocracia, y luego con la burocracia también viene la corrupción que tanto daño a nuestro país, debían tener la facilidad de que ellos puedan invertir directamente, en vez de pagar los impuestos, puedan invertirlos estos apoyando proyectos culturales en el campo de la música, de la pintura, de la cerámica, de la artesanía, ¿no? De tal manera que no tendríamos que ser los grandes mendicantes, los artistas no tendrían que ser los grandes mendicantes que para elaborar un proyecto no logran, o que siempre están trabajando de manera precaria, ¿no? Y las empresas se podrían presentar ellos mismos, los artesanos, podrían presentar, los artistas en general, podrían presentar pequeños proyectos a estas empresas, y las empresas darles el respaldo económico a través de los impuestos que están obligados a pagar al Estado. Indudablemente que esto del arte por impuestos es probable que pueda tener rechazos en algún momento, porque al Estado lo que le interesa es acumular. Y cuanto más impuestos pueda recolectar y pueda ir a sentarse en la burocracia, entonces hay menos interés por lo nuestro, ¿no? Entonces, ya en la propuesta, Hernando, del tema que nos has invitado a hablar, yo pondría como una nueva política de Estado eso, que se masifique el arte por impuestos, de tal manera que empresas que laboran en nuestra región puedan aportar proyectos culturales propios nuestros. Y eso también en otras regiones del país, y empezaríamos a lograr algo que siempre estamos reclamando los que vivimos en el Perú profundo, en el interior del país, pero que casi siempre se queda a nivel de reclamos, ¿no? La ansiada descentralización. El arte empieza a descentralizarse, empiezan a invertir en artesanías, empiezan a invertir en otros rubros del amplio mundo del arte, y nuestras empresas también se preocupan de promocionar lo nuestro, ¿no? Yo tengo una inmensa preocupación. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué se quejan los artistas, los artesanos? Si hay una ley en el Perú que está en vigencia desde el 2003 que busca, que habla y establece con absoluta claridad y con bastante propiedad los derechos, las obligaciones, los beneficios laborales que les corresponde a los artistas en general. En el papel es una ley casi perfecta, yo la he estado revisando para poder hablar con un poco de autoridad en este evento, la he estado revisando y es realmente magnífica, pero ¿cuánto se cumple en la práctica? Casi nada. Y seguramente Richie me va a dar la razón, ¿no? Hay muchos funcionarios cusqueños que han entrado a desempeñar cargos de gran responsabilidad, de aparentemente gran poder de decisión en lo que denominamos la Dirección Desconcentrada de Cultura, pero que en la práctica no, porque hay una imposición bien fuerte de trasladar los dividendos que deja el arte, la cultura, nuestro patrimonio en general, para acrecentar el centralismo, ¿no? Entonces, y no es que haya una mala voluntad de parte de ellos, sino que lamentablemente los entretelones de la política determinan que siempre haya ese yugo centralista. Y por otro lado también la Dirección Desconcentrada de Cultura, y esto no es una crítica, porque
Cuando nosotros, o por lo menos yo hago una crítica, siempre intento, digamos, no ser una crítica negativa, sino una crítica constructiva. Y una crítica constructiva no es rasgarnos las vestiduras criticando, sino también dando unas alternativas de solución al problema que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, la Dirección Desconcentrada de Cultura pone mucho énfasis, y me parece muy bien, en la defensa de nuestro patrimonio monumental. Bueno, porque somos la ciudad patrimonio cultural de la humanidad, somos la capital histórica del Perú, somos la capital arqueológica de América, o de Sudamérica, qué sé yo, pero con ese mismo ímpetu, con esa misma fuerza que defiende nuestro patrimonio o intenta defender, entre comillas, nuestro patrimonio, también debería buscar incentivar más, invertir más en la defensa del patrimonio cultural vivo. En todas las regiones del Perú y especialmente en la región del Cusco, de Ayacucho, de Trujillo, de donde tuvieron, digamos, su asiento las culturas precolombinas y la cultura inca tuvo una gran expansión y una gran fuerza, no se difunde debidamente este rico legado y a pesar de que existe, está latente entre nosotros una permacultura y, y un aspecto de esa permacultura viva, radiante, hermosa, fulgurante, es la fiesta del Santo Antigua, que hay que preservarla, que no hay que alejarla de la Plaza de Armas, porque también, por lo menos en una determinada fecha, el pueblo tiene que tener acceso a su plaza mayor, ¿no? Pero también tenemos que salvaguardar algunas cosas que no están bien, como por ejemplo esto que les digo, ¿no? La presencia de plásticos, la venta de comidas, y luego, claro, casi siempre por falta de medios económicos, el que estén exponiendo la feria del 24 de diciembre y que lamentablemente casi siempre llueve, con toldos de plástico, donde chorrea el agua, está malogrando las piezas artesanales. Entonces, todas esas cosas hay que cuidar. No solamente debemos hablar de la belleza, de la magia, de la creatividad, del encanto del Santo Antigua, que es una de las fiestas más bonitas de nuestro país, sino también tenemos que ir salvaguardándolo del embate de una serie de amenazas, como son, por ejemplo, el gran desarrollo de las industrias plásticas, ¿no? Y creo que también tenemos que dar un espacio mayor a las empresas nuestras para que puedan auspiciar a los artistas nuestros. ¿Cuántos artistas tienen que vivir un largo peregrinaje para lograr un auspicio, un pequeño auspicio, ¿no? Creo que es lo que les digo. El impuestos podría ser la cosa mejor. No sé cómo ando de tiempo, no quiero abusar del tiempo. Ya, sí, bueno, sí, son 20 minutos para cada uno y luego 10, una ronda de 10. Ricardo Luis Caro. Gracias, Martín. Gracias, Arely, Oscar, por esta oportunidad de este maravilloso encuentro sobre un tema que nos apasiona tanto. Parece que hemos coincidido muy bien porque lo que voy a hablar casi es un correlato a toda la primera parte de la que habló Arely de cómo aparece esta feria del Santurantico y a través de la historia. Yo trataré de hablar un poco de los vínculos de este maravilloso Santurantico y con el poderosísimo fenómeno social y económico que se generó en la última mitad del siglo pasado y que promovió empleo y beneficios a muchísimas personas y muchas familias, sobre todo en Cusco. Yo tengo la suerte de conocer mucho más el lado artesanal que el lado artístico propiamente, por herencia familiar. Desde 1902 mi familia se dedica a la artesanía y más particularmente a la cerámica. Así que yo ya soy una cuarta generación de artesanos y además de haber hecho artesanía desde muy chico, haber trabajado en la propia empresa, haber exportado, tengo la suerte de viajar por el mundo vendiendo artesanías. Entonces tengo una visión más o menos amplia del fenómeno. Hace ya unos 20 años que no me dedico directamente a la parte empresarial y productiva, pero ya también tuve la suerte de incursionar un poco a la parte más académica del tema, así que trataré de hacer una mirada de este fenómeno desde todos los ángulos en que le he podido conocer. Y como decía, empiezo esto haciendo un pequeño tránsito de lo que ha pasado en el último siglo
entre el Santurantico y el gran fenómeno de la artesanía cusqueña y peruana en general. Habría que decir que Cusco tiene un gran cambio a finales del siglo, no, a inicios del siglo XX, con la impronta intelectual de un grupo maravilloso de cusqueñistas y cusqueños. Curiosamente, su impulsor no fue cusqueño, fue el gran Albert Yesqui, que nos inculcó a los cusqueños a amar a nuestra tierra, y a partir de ahí se dieron hasta 2 generaciones poderosísimas de intelectuales. Parte de ese discurso era reconstruir el ánimo y el sentido de pertenencia de una sociedad que se había desviado en el tiempo. Hay que decir que ese Cusco de finales del siglo XIX era un Cusco un poco confundido. Tenía como referente de identidad y de pertenencia digamos, el tener una vajilla europea en la casa, el tener títulos nobiliarios exteriores, el bailar danza española, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un proceso esta restauración identitaria, el cual, por supuesto, la artesanía también juega un papel enorme. La propia artesanía había tenido varias fragmentaciones por tema de las reducciones, de la extirpación de idolatrías, a excepción digamos, de las formas textiles que pudieron mantener casi intacta no solo la forma productiva, sino la ritualidad asociada, la iconografía escondida dentro de sus motivos. El resto de formas artesanales casi murieron o perdieron de una manera muy clandestina. Entonces sucede que esas primeras fotos que podemos ver de ese Santurantico y del año 2030 no era un fenómeno muy grande todavía, ¿no? El atrio de la plaza bastaba para congregar todo aquello que sucedía. Entonces, dentro de este discurso notable que empieza a correr, y como Lilo ha llamado muy bien el indigenismo, la corriente indigenista, que algunos la calificaba de una utopía, ¿no? de un intento un poco ingenuo de reconstruir una nación sin territorio, en fin. Hubo muchas críticas, pero el fenómeno fue real y sus logros fueron reales. Y parte de ello suponía una vuelta a las raíces. Entonces, el Instituto Americano de Arte cumplió un rol absolutamente espectacular acá, principalmente con ese empuje que le da a la feria tradicional. No tenía muchos recursos, ¿no? Y entonces lo que pudo hacer con gran criterio fue empezar lo que hoy es el Gran Museo de Arte Popular, adquiriendo las piezas más notables que encontraban en su calificación anual. Y ese impulso, esa pequeña compra también era, aparte del honor de recibir la distinción, era un impulso económico para quien recibía, digamos, la compra del objeto artesanal. Curiosamente, no sé si es en la primera o en una de las primeras calificaciones que hay, 3 premiados son nombres que hasta ahora nos acompañan por su talento y por el peso que tienen como personas vinculadas a la artesanía. Olave, Mendívil, Mérida, nos suenan los 3 nombres hasta ahora. Ellos fueron ganadores de uno de esos primeros, de esas primeras calificaciones del Instituto Americano de Arte. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Empezó a suceder, luego vino el Interregno en el año 1944, empieza el fenómeno del turismo y nuestra artesanía deja de ser un fenómeno local y empieza a conquistar el mundo, de repente empujando un poquito más hacia los 50, 60. Y por varios canales, ¿no? Entonces diríamos que ese prestigio que empezó a tomar los cultores, los grandes exponentes de nuestro arte, del arte popular, empieza a generar un fenómeno que se traslada ya más a una artesanía más masiva, y esta artesanía masiva empieza a conquistar el mundo por varios canales. Uno es los visitantes que ya empezaban a venir desde los 60 y se fascinaban con la artesanía y se llevaban en sus viajes. De otro lado empieza a aparecer la exportación, y creo que la única política importante que yo recuerdo de incentivo artesanal se dio en el gobierno militar, que era el CERTEC, que era un 30% adicional de a lo que uno exportaba, el Estado, digamos, le daba como premio, ¿no? Como un plus por haber exportado. Y ese fue un segundo canal, digamos, poderosísimo, las exportaciones que fueron muy importantes de ese tiempo. Y luego también hubo un tercer canal asociado a esta corriente que ese tiempo le llamaban los hippies, ¿no? También un conjunto idealista, un poco contracultura que surgió en esos años y que encontró en la artesanía algo que empataba muy bien con sus nociones de sus estereotipos de modelo de vida. Y ellos empezaron a trasladar objetos artesanales por todo el mundo. Y es muy curiosa una anécdota con nuestra familia, porque mi padre recibe el premio a Gran Amauto de la Artesanía Peruana, que es la más alta distinción que da nuestro Estado a los artesanos, por un objeto muy pequeñito, tal vez mucho más pequeño, y no es una obra de arte como la de otros grandes autores. Es la pequeña cuenta de cerámica que le llamábamos Shakira, bajo un proceso tecnológico diferente, más moderno, ¿no? Que era la cerámica a alta temperatura.
Y mis padres caminaban por una feriecita artesanal en Ámsterdam, me parece que era en los años 80, y vieron las cuentas sobre un tapetito en el piso y le preguntan al muchacho, ¿y qué son esas cosas? Y el chico le dice, estas son unas cuentas, unas Shakira Ruiz Caro originales, le dice a mi padre que no lo conocían. Entonces, así como eso, nuestra artesanía empezó a dar vueltas por todo el mundo y mucha gente encontró en la artesanía digamos, una gran oportunidad económica. Hay que ver que en esos años, que ya estamos hablando de los 80, hay varios fenómenos paralelos, como la crisis del espacio rural. Mucha gente viene del campo a buscar una oportunidad en las ciudades. Hay un desempleo masivo porque ya empezaban la crisis económica, el inicio del terrorismo, etc. Entonces la artesanía se volvió como un portaaviones, una gran plataforma que permitía a mucha gente emplearse y vivir adecuadamente, tener calidad de vida a través de la artesanía. Entonces sucede que la artesanía empieza a llegar al mundo de manera muy, muy masiva. A mí me tocó ser, por ejemplo, feriante de un pueblito en Italia, y de los 50 artesanos que había de todas las partes del mundo, más de la mitad, 26, éramos solo peruanos. Entonces la artesanía empieza a llegar por canales formales y también informales, porque tenía gran prestigio, tenía buen precio, y entonces empezó a inundar Europa y esto empezó a cambiar su estatus. Mucha artesanía empezó a llegar también de contrabando. Había muchos chicos que habían escapado del Perú por el terrorismo y la pobreza. Eran reclutados por unos grandes mayoristas distribuidores de artesanía que los hacían vivir en campers y los llevaban a que venden artesanía por todos los sitios, que seguramente llegaba por algunos canales un poco informales. Entonces, por ejemplo, un objeto artesanal que yo podía vender en los primeros años de las ferias a 4 veces el valor que lo vendíamos en Perú, al final de este proceso, por eso dejamos de hacer ferias, empezó a costar lo mismo que en Perú. Entonces sucede una tercera etapa en la cual nuestra artesanía se hace muy masiva y su precio cae en el mercado y su prestigio también cae. Cae de manera general, no de manera específica. Siempre ha habido nichos en que la artesanía hasta hoy mantiene un altísimo prestigio. Entonces, cuando este fenómeno sucede, puedo poner ejemplos. Nuestras chachiras de cerámica, cuando se crean, valían como 10 centavos de dólar. Y en algún momento había más de 100 talleres que hacían las mismas chachiras y el precio bajó a menos de un centavo, que hace un precio marginal. Porque esa propiedad tiene la artesanía, es muy fácil de replicar. Entonces, pierde prestigio nuestra artesanía y baja de costos. Esto deriva a la informalidad de los talleres, a la mala paga en los talleres. Y es un fenómeno que creo que nos sigue hasta hoy. Algunos lograron escapar de este fenómeno mediante artesanía exclusiva, por canales muy virtuosos de venta que llegan a boutiques en el extranjero, algunos porque conectan a sus visitantes con talleres muy de lujo, algunos también con la inteligencia de haber logrado hacer interpretación y contextualización, por ejemplo, de todo el proceso de hacer un tejido chinchero, etcétera, etcétera. Pero son aristas. La mayor parte del proceso ha sido, digamos, de una marginalización del mercado y es algo que trae muchísimos problemas, ¿no? Entonces, ese es el viraje que toma desde el inicio, digamos, todo el éxito de Santulanticuy hasta un estadio como el actual que está lleno de problemas. Pero la palabra artesanía suena muy grande, muy general, porque estamos hablando de muchas cosas a la vez, ¿no? No me considero calificado para hacer la definición de cuáles serían los tipos de artesanía, pero por la experiencia que tengo en los años, creo que hay 3 líneas distintas y cada una tiene una lógica de mercado, lógica de creación, etcétera, que hay que diferenciar en el momento de hacer políticas, porque no van a funcionar de manera masiva para las 3. Por ejemplo, la primera etapa más importante, más significativa como fenómeno cultural es el arte popular. El arte popular vinculado a los grandes exponentes, cuyo valor está en el hecho artístico, en el talento de los cultores, en el hecho estilístico, por supuesto en los procesos, ¿no?, de la manualidad. Otra línea muy importante que se ha logrado también posicionar con algún éxito tiene que ver más bien con la artesanía de tipo ancestral, tradicional. Por ejemplo, un sombrero o un chumpi, son elementos que tienen un altísimo valor histórico, un altísimo valor contextual, incluso por los mensajes iconográficos que hasta hoy nos pueden trasladar. Ustedes deben saber que un manto chinchero, por ejemplo, es un poderosísimo ideograma que está diciendo en paralelo, está haciendo una estadística de las existencias familiares y sus proyecciones y sus aspiraciones de futuro, porque ese valor tiene. Entonces, esta otra línea del arte, artesanía ancestral tradicional, es diferente, necesita otro contexto, necesita otro tipo de tratamiento y política. Y hay una tercera línea, la más masiva, yo le llamaría la artesanía de altísima rotación,
que algunos la menosprecian, pero su valor también es muy importante porque es la que más empleo genera, la que más rápidamente puede salvar de la pobreza a gente que está desesperada y quiere encontrar en la artesanía una posibilidad, la que mejor acomoda, por ejemplo, con los espacios libres que genera la agricultura, entonces pueden empatar en la producción artesanal. Entonces, esta artesanía de alta rotación también es importante, y también es importante porque además de ser barata, de ser pequeña, de ser un souvenir ideal para el viajante que quiere llevar recuerdos para toda su familia, puede y logra concentrar gran valor simbólico y gran valor identitario. Una pequeña chaquirita, una pequeña gargantilla, son embajadores de nuestra cultura en su sencillez, en su precio barato y en su fácil transportabilidad, de manera que todas son importantes. Y por eso quería también, luego de clasificar que hay 3 tipos de artesanía, un poco hablar un poco de las fuentes, de cómo llegó hasta nosotros y qué mantiene en común todas las formas de expresión artísticas populares y artesanales hasta nosotros. Por ejemplo, habría que decir que hay una conexión plástica y de contenidos un poco residual, o sea, difícil, porque ya lo había dicho antes, ha habido todo un proceso en el cual se le ha coitado las conexiones con el pasado, a excepción casi de la textilería, pero digamos la fe del hombre andino, igual que pudo hacer supervivir su régimen debajo del corpus, le permitió también mecanismos de resistencia cultural a través, por ejemplo, de la imaginería, a través de la pintura cusqueña, que es algo nuevo para nuestra cultura, pero que se adaptó muy bien. Hemos visto un niño inca con un niño dios con un uncu inca, y ya incluso con mensajes mucho más sutiles, ¿no? de íconos y de símbolos de religiosidad muy poderosos, que han servido como un espacio de resistencia cultural. Entonces, esa es una de las características interesantes de la artesanía. La otra, que es bastante importante, es que tiene una lógica familiar de producción. No solo en el campo, donde es más claro que se alterna con la labor agrícola y los tiempos de descanso que da esta, sino también la ciudad. Casi siempre estamos hablando de familias dedicadas a la artesanía. Rara vez es que el cultor sea independiente, ¿no? Estamos hablando de familias dedicadas al arte popular y la artesanía. Y la otra característica que debemos anotar claramente en la artesanía es su valor, no como resultado, sino de proceso. Muchas veces me ha tocado ayudar, asesorar o evaluar proyectos que buscan fortalecer el emprendimiento artesanal, y en sus diagnósticos atacan el proceso, cuando no se dan cuenta que el proceso lo es casi todo en la artesanía. La artesanía y el arte no importan solo como resultado. La belleza está en la ritualidad y en valor histórico y tradicional de esos procesos, de manera que todos esos valores debemos tomar en cuenta en el momento del diseño de las políticas. Me tocaría hablar de un poco he intentado hacer un pequeño diagnóstico de la problemática, pero no sé si Martín lo abordo ya en la segunda parte o cómo voy de tiempo. ¿Tú qué me dices? Ya tienes tiempo, sí, tienes tiempo. Correcto. Entonces voy a dar algunas líneas de lo que consideraría por dónde va la problemática del fenómeno, tanto del arte popular como de la artesanía. La primera es la debilidad de una política de Estado, ya lo había anticipado Arely, porque partiendo primero dónde está ubicado. Parte de las funciones asociadas al tema está en el Ministerio de Cultura y parte está en el MINCETUR. Y el MINCETUR además el Ministerio de Turismo, una absoluta inequidad, porque si comercio exterior es un gigante así y turismo es un pedacito pequeñito así, dentro de turismo todo lo que es turismo propiamente es de este tamaño y artesanía es así. Entonces la posibilidad que desde el Estado tengamos políticas poderosas como en algún momento lo han tenido, por ejemplo, en México o en Colombia es muy difícil, ¿no? Estamos metidos en las esquinitas y en los cuartitos más pequeñitos de 2 ministerios que tampoco dialoga mucho sobre el tema entre ambos, de manera que es complicado, muy complicado el impulso del Estado. Otra característica de la problemática artesanal en general es su tendencia rápida a la marginalización, a caer en mercado marginal. En economía decíamos que tiene una lógica schumpeteriana. ¿Qué quiere decir esto? Como es muy fácil y muy rápido y con muy poca inversión que se puede instalar un taller o adecuar un proceso, una vez que algo tiene éxito en el mercado, como lo tuvieron nuestras chaquiras, más adelante lo tuvieron los aretes de Pisa, más adelante lo tuvieron los títeres de dedo, en fin, muchas formas innovadoras que salen al mercado, en poco tiempo esa forma innovadora es replicada, por más esfuerzo que se haga de cuidarlo en todos los talleres,
y su precio que es 10 empieza a bajar a 5, 4, a 1 hasta que llega al mercado marginal. Y es algo que hace muy complicado trabajar en artesanía y arte popular. Otro problema es, tenemos una especie de apartheid tributario. Casi todas las empresas vinculadas a artesanía, o ya sean comunidades o sean cultores de arte popular, trabajan con el RUS y solo pueden dar una boleta. Entonces, para las grandes empresas que quisieran negociar con esto, lo que uno les vende con boleta no les sirve, porque solo pueden usar el 5% de lo que es su contabilidad mediante este mecanismo, de manera que siempre lo tienen copado. Y cualquier cosa que compren con boleta no les va a ayudar a deducir gastos y se va a convertir en impuesto a la renta. De manera que tributariamente conozco cercanamente empresas que quisieran trabajar con artesanía, con arte popular, y no lo pueden hacer por este apartheid tributario que es terrible. Otro problema es que en los años 60, 70 hubo todo un tema con el nacionalismo. La propia figura de Tupac Amaru, que había desaparecido del imaginario, es traída como parte de este fenómeno, sobre todo con el gobierno militar. Y los peruanos encontramos como parte de nuestra peruanidad, de nuestro ejercicio de identidad, tener artesanía, tener objetos de arte popular en casa. Pero esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? No es que la peruanidad ha desaparecido, sino que hoy tiene otros acentos. Hoy la manera de mostrar el cariño al Perú está más asociada a viajar o a la gastronomía. Y se ha perdido el sentido, digamos, el posicionamiento social de la artesanía y el arte popular como manera de expresión de nuestra peruanidad. Y eso también ha hecho que sus ventas hayan. Otro problema, ya lo había anticipado, tiene que ver con el dumping, sobre todo de China, ¿no? En China sabemos que hay una enorme protección del Estado, una solución a una serie de los procesos que tienen que ver con que llegan a objetos masivamente, sumamente baratos que compiten, y además por canales de, no puede comprar un objeto chino de $1 con envío gratis al Perú. Y cuando queremos exportar un objeto, y nos ha pasado a nosotros, que vale $20, nos cuesta 100. Entonces no hay manera de competir. Entonces todas estos matices de la problemática hacen necesario intervenciones muy fuertes del Estado a nivel de políticas. Yo sí creo que las políticas lo dejaré para la siguiente intervención y me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Óscar Casabranca. Bien, muy agradecido a Divulgación Cultural, a ti por la invitación, Martín, y el honor de estar ante dos personalidades ilustres de nuestro Cusco, la señora Arely Arauz Villasante y Ricardo Ruiz Caro. Nosotros, desde nuestra labor docente, fundamentalmente hemos partido hace ya muchos años, cuando todavía empezábamos en esta labor, a conocer y a acercarnos al arte y a la artesanía, como se llama generalmente, ¿no? Pero cuando nosotros abordamos esta disquisición, encontramos, por ejemplo, que en los años 70 esta discusión ya fue superada cuando López Antay obtuvo el Premio Nacional de Arte, ¿no? Con estos famosos retablos ayacuchanos. Entonces, otra cosa también que en nuestra labor y de estudio y de búsqueda, digamos, que vamos haciendo permanentemente, es el hecho de que a veces los intelectuales, los académicos, plantean que todas las artes vinieron de Europa, ¿no? Y que la pintura, la escultura no existía acá, pero los descubrimientos, los hallazgos arqueológicos nos demuestran lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la pintura mural o la pintura sobre textil tienen entre 4.000, 5.000, 6.000 años de antigüedad en nuestro territorio. Entonces, es importante pensar y ver de una manera diferente cómo nuestra sociedad andina se va a unir a los aportes. Claro, aportes traer Europa, sí, pero también van a haber aportes desde nuestro medio local y nacional. Entonces, cuando se desarrolla, por ejemplo, el arte en el virreinato, se dice, ¿no?, que existía una suerte de
asimilación solamente de los valores, las técnicas, los recursos traídos de Europa. Y, por ejemplo, si nosotros vamos ahora al Museo Histórico Regional del Cusco, vemos, por ejemplo, cómo Beatty ha aprovechado técnicas andinas, como el uso, por ejemplo, del maguey para hacer los relieves, ¿no? que él ha desarrollado aquí en el Cusco. Entonces, ahora, al recibir esta invitación de ustedes para comentar sobre la situación del arte o los artistas, los artesanos en torno al Santuranticuy, y habiendo recibido ya, digamos, toda la descripción histórica, toda la descripción, digamos, más formal, digamos, de cómo se ha ido desarrollando tanto el Santuranticuy como esta llamada artesanía o arte popular. Cuando se funda la Escuela Regional de Bellas Artes en el 46 y luego se reabre en el 51 con Mariano Fuentes Lira, ya se desarrollaban, ¿no es cierto?, la formación académica de los artistas y artesanos, porque Bellas Artes se enseñaba trabajo en cuero, trabajo en madera, repujado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se enseñaba pintura, escultura, etcétera, ¿no? Lo que ahora van a ser las distintas especialidades plásticas que desarrollan los que se forman para ser artistas plenamente. Y por otro lado tenemos también algunos segmentos de la ciudad donde se desarrollan estos artistas populares, como San Blas, por ejemplo. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que en algunas casas antiguas o en algunas familias antiguas del Cusco, existencia, por ejemplo, de lienzos, de cruces pintadas, etcétera, ¿no? De las llamadas escuelas pequeñas, que según lo que nos narran los propietarios de estas obras, que se han hecho en San Blas, que se habían hecho en San Blas en el siglo, a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que un poco nos da a entender de que la tradición de arte y de arte popular en San Blas va más allá de lo poco que conocemos del siglo XX, ¿no? Esta tradición tiene más de 100 o 150 años, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también no olvidarnos, bueno, a veces el centralismo que nos gobierna, ¿no? A nivel, digamos, macro, pero también en nuestra mentalidad, ¿no? A veces solo miramos el arte y el arte popular en Cusco, pero nos olvidamos, por ejemplo, de pueblos donde hay artistas populares como Rachi, donde se desarrolla la cerámica casi desde la memoria de los tiempos, ¿no? Y que es un lugar donde se ha desarrollado, se sigue desarrollando y se seguirá desarrollando, por ejemplo, la cerámica. Entonces, este sitio va a abastecer de chúas, de raquis, de floreros, de distintos insumos a distintas zonas del sur andino, desde Puno hasta Cusco y otros lugares. De igual manera, también, por ejemplo, otras poblaciones como Chincheros, por ejemplo. De la textilería también se pierde en los tiempos, ¿no? O sea, no creamos de que estas manifestaciones han sido solamente de hace poco, ¿no? Si bien es cierto, han asumido la forma que se da en la actualidad, bueno, ha sido por distintas razones o coyunturas, digamos, políticas, de apoyo gubernamental, estatal, etc. Entonces, ahora, llegando ya a las épocas más actuales,
tenemos, ¿no es cierto?, a los artistas y a los artistas populares, entre comillas, ¿no es cierto?, porque para mí todos ellos son artistas y, bueno, nosotros tenemos que ver que en esta última etapa, en este último año, hemos vivido una situación inusual, digámoslo así. La pandemia del COVID ha frenado el trabajo, la producción, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Y en otros casos la producción ha continuado, ¿no? El artista o el artesano siempre ha trabajado y ha producido pensando siempre en el más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos del Santuranticui, hay que tener en cuenta de que son fechas importantes y fechas en algunos casos de mucha venta. Los artistas o los artistas populares producen todo el año para vender en el Santuranticui o en otras ferias, digamos, importantes a los cuales son convocados, ¿no? Y entonces ha ocurrido en este último año algunas desfases, digamos, en la economía de estas personas, familias, etcétera, que un poco los ha, en algunos casos, los ha frenado, les ha producido dificultad, han tenido que recurrir a reinventarse, ¿no? El reinventarse, algunos a empezar a producir otras cosas diferentes a las que conocemos como arte o arte popular. Por un lado, otros han persistido en su trabajo y otros han de repente recurrido a familiares. Te fue la voz. Se te fue el audio y la imagen, Oscar. Se le ha ido el audio, la imagen está congelada. La imagen, Sí, el audio. entonces decía, ¿no?, que han pasado vicisitudes algunos que han hecho cambiar de actividad, de repente temporalmente, o han tenido que usar recursos diversos, ¿no? Wow. Que digamos, han hecho que su producción de repente sea mermada, ¿no? Pero han generado formas nuevas, novedosas de continuar. Y ahora hemos llegado a este Santuranticui 2020, donde en una primera instancia decían, no va a haber Santuranticui, y todos asustados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos habían producido para esta fecha. Era, digamos, como su punto objetivo de donde por lo menos algo de esta crisis que el COVID ha producido se iba a superar. Pero felizmente las autoridades han tenido el tino de repente de reubicar el Santuranticui. Y según lo que he conversado con algunos artistas y artesanos, porque ahora en el Santuranticui hay artistas populares o artesanos y también hay artistas, ¿no? Pintores, escultores, ceramistas, etcétera. Y están muy contentos, ¿no? Con esta reubicación, digamos, momentánea del Santuranticui. Obviamente que en próximos años se dará en el lugar que siempre se ha dado, pero también cuentan de que hay otros artistas, al menos los más jóvenes, que no han podido acceder por cuestión económica, ¿no? Aun cuando el monto, digamos, para obtener un lugar es solo de 200 soles, han tenido los artistas más jóvenes que asociarse entre 2, 3 personas, 4, para tomar un puesto y un poquito poner cada uno su trabajo, ¿no? Pero bueno, esperemos de que estas situaciones que estén pasando hayan hecho pensar a las autoridades gubernamentales, regionales, locales, etcétera, para que pongan su mirada pues en los artistas y en los artistas populares, porque muchos son, digamos, los olvidados, ya lo dijo la señora Arely,
Arauz, en la ley a veces todo está bonito en el papel, pero en la realidad casi el 100% no se cumple, ¿no? Entonces, habría que, en el caso del Cusco, por ejemplo, mirar algunas experiencias de gestión cultural. Cuando hablamos de gestión cultural, nosotros tenemos que entender que la cultura es algo amplio, ¿no? Y que el arte o las manifestaciones artísticas populares son algo pequeñito, que son parte de esa cultura. Entonces, cuando queremos hacer gestión cultural, generalmente en el caso del Cusco y en Lima, la mayoría de los gestores culturales, entre comillas, se dedican solamente a la gestión del arte o a la gestión de las producciones artísticas, pero no de la cultura, ¿no? Porque la cultura implica muchas cosas más que pueden ser de otras áreas, ¿no? Entonces, un poco habría que ir pensando en propuestas, que lo voy a decir en la segunda parte, para que podamos también, digamos, aterrizar en cosas que se puedan hacer realidad. Lamentablemente, en política hay un gran enemigo, que es la corrupción. A veces hay presupuestos bastante grandes, bastante favorables para desarrollar muchas cosas, pero que lamentablemente por mala acción de los políticos o de los que manejan esos recursos, no llegan a los destinos de desarrollar el arte y el arte popular. Gracias, Oscar. Esta ronda de 10 minutos cada uno nos invita un poco a ver ahora propuestas, ¿no? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? Y bueno, Arely empieza. Bien, Martín, muchas gracias. El panorama del arte es tan amplio, tan extenso, que es difícil ser muy concretos, pero nos has invitado para hablar fundamentalmente del arte popular del Santuranticuy. Y es allí que quiero retomar yo dos puntos esenciales, que son la fortaleza de la Feria del Santuranticuy y del arte popular en general, ¿no? La primera es que la originalidad de los diseños. Eso es lo que le confiere una gran riqueza. Y lamentablemente vemos como, no sé si solamente la presencia del fenómeno turístico o en general el crecimiento de nuevos mercados está determinando que haya una producción en serie, ¿no? Y eso hay que cuidar. Y los artesanos son los primeros que reclaman eso. Cuando yo ejercía el periodismo me pasaba largas horas conversando con los artesanos. Me encantaba ir a San Blas y hablar con ellos, ¿no? Y una vez le hice una entrevista a Edilberto Mérida y la pregunta era ¿cuánto le preocupaba la producción en serie y esa inmensa aparición de imitadores? Y me dio una respuesta llena de sabiduría y dijo, a mí no me preocupa la producción en serie, ni la presencia de los imitadores, porque con los imitadores se puede formar escuela. Si nos encerramos en un mundo egoísta de que nuestra sabiduría se queda con nosotros y de pronto con la generación y que a veces nuestros hijos ni siquiera son seguidores de nuestro arte, entonces hay que abrirse y tomar estos imitadores no como una competencia desleal, sino más bien como la manera de crear una escuela. Y eso es bastante importante. Y el otro aspecto que yo encuentro que es sumamente valioso en el arte popular en general, no solamente en el arte popular, sino en el arte en general, es cuánto permite conocer nuestros ancestros, cuánto permite conocer esa inmensa gama de tradiciones, ese corpus cultural que determina y configura nuestra identidad. Miren, detrás de cada pieza artesanal hay una historia. Si yo me remonto, por ejemplo, al Niño de la Espina,
por hablar de los más famosos. Hay toda una historia del Niño de la Espina. Si me refiero a la Virgen de la Rueca de Mendívil, o si me refiero a los arcángeles de Antonia Saloma, o si me refiero a los chunchos y a los personajes del rico folclore de Paucartambo que tan sabiamente ha trabajado el maestro Rojas. Detrás de cada pieza, detrás de cada producción, hay toda una historia. Y esa historia configura nuestra personalidad, configura lo que podríamos decir nuestra reserva como cultura viva. Después de conversar largamente con los artesanos cuando ejercía el periodismo, justamente motivada por todo ese corpus cultural que uno iba descubriendo en cada pieza artesanal, me dediqué un tiempo a la semiótica. La semiótica es la lectura de los símbolos. Y en la cerámica encontramos datos impresionantes para conocer muchos hechos históricos que no los vamos a encontrar en crónicas. Por ejemplo, cuando se analizan los tejidos andinos, cada uno de los payaes tiene un significado especial en cada comunidad andina. Y podrían escribirse libros enteros sobre el significado de cada uno de los payaes. Y lo que digo en la textilería, lo digo también, por ejemplo, en la cerámica. Lamentablemente la muerte cegó su hermoso proyecto del doctor Bayón cuando quería hacer una lectura semiótica de los queros andinos. Y allí hubiéramos visto que gran parte de nuestra historia es una historia figurada y una historia inventada, y que la lectura semiótica de los símbolos podría esclarecer muchos hechos históricos, sobre todo de nuestro rico pasado histórico, ¿no? Creo que hay que incentivar que investigadores jóvenes hagan una recopilación de todas esas historias, cuentos, leyendas, tradiciones que se mueven detrás de cada producción de los artesanos, sea en el campo de la textilería, sea en el campo de la cerámica, sea en el campo de la producción de imágenes o qué sé yo, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar una fuente histórica de gran importancia. Se piensa que las fuentes históricas solo son aquellas que nos han venido vía la tradición o vía los cronistas, pero ahí están, esperando que los jóvenes investigadores puedan hacer unas lecturas semióticas. Y esa es una propuesta, por ejemplo, que debía hacerse en la región Cusco, en la región de Ayacucho, como política cultural de Estado. Favorecer que en los jóvenes investigadores puedan tener todo el auspicio, no solo económico, sino también el auspicio de estudio, de investigación, para poder hacer una lectura semiótica de los símbolos que están escondidos detrás de cada una de las producciones artesanales. Ya resumiendo, entonces, plantearía 3 elementos esenciales como propuesta. Lo primero, ver qué estrategias imaginamos para viabilizar esto que he denominado, ¿no?, que denominan muchos también, el arte por impuestos. La segunda es cómo propiciamos la investigación semiótica para la lectura de esos símbolos que se van perdiendo, porque viene la producción en serie, viene el requerimiento del turista y se van perdiendo esos valores, ¿no? Y la tercera es de que los grandes maestros del arte, sobre todo del arte, de la artesanía en sí, se están yendo y no están dejando escuela. Y eso también debe ser parte de una política cultural. ¿Cómo hacemos para que esos maestros compartan su conocimiento? Porque los hijos, por ejemplo, si analizamos la historia de muchos artesanos conocidos, sus hijos están en otra cosa, ¿no? No han aprendido de sus padres ese maravilloso legado. Entonces hay que incentivar, por ejemplo, que en la educación, en la currícula educativa, se pongan temas que estén relacionados con el conocimiento ancestral de todo lo que se mueve en el arte. Y no solamente para que nazcan nuevos artistas,
sino para que no desaparezca ese rico legado cultural. Yo conversaba con mucha tristeza, como por ejemplo, los herederos de Antonio Lave no le han dado tanta importancia a aprender lo que su abuelo, su padre sabía. Igual pasa con Mendívil, dicen, probablemente con Mérida, ¿no? No ha habido una escuela de parte de los grandes maestros. Y eso no se puede perder en una generación. Hay que preservarla a las generaciones siguientes. Ahora sí, escucho a mis otros amigos. Muchas gracias, Arely. Ricardo. Muchas gracias. Antes de ir al tema concretamente, quería complementar una idea que me gustó mucho, Arely, sobre el tema del análisis semiótico de los objetos antiguos. En realidad, habría que usar todas las herramientas disponibles, ¿no? Yo pienso, y muchas veces he hecho algunos artículos sobre el contenido ideográfico que tienen estos elementos, ¿no? Que también es otra herramienta que nos sirve. Y además digamos, de iconográfico, porque hay que entender que el arte en la antigüedad tenía otra connotación. El hecho estético al cual hoy está, digamos, superlativamente vinculado no ha sido el principal, digamos, elemento que mostraba las cualidades del arte. El arte en sus inicios, por ejemplo, el arte primitivo, cristiano, etcétera, es sumamente simbólico, ¿no? El arte era un mecanismo que ayudaba a la transmisión y a la conservación de contenidos trascendentales para que necesitaba el hombre en la vida. Y en el Antiguo Perú también estamos repletos de eso. Prácticamente no hay sitio arqueológico que visto desde el aire hoy, que tenemos los recursos para hacerlo, no nazca de un ideograma. Todos nacen de un ideograma. Machu Picchu, el que queramos ver. En el desierto peruano no solo hay las líneas de Nazca, hay miles de ideogramas dispersos en todos los sitios y todos tienen significado. Todo lo que hacía el hombre antiguo peruano estaba sumamente estructurado. Y eso que llamamos arte era ciencia más bien, más que arte, en realidad eran sinónimos, creo que en ese tiempo. Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo con la idea de usar las herramientas de la semiótica, de la interpretación ideográfica, de la lectura simbólica, porque solo así vamos a encontrar la sabiduría de ese antiguo Perú que hasta ahora nos fascina y de la cual apenas tenemos unos destellos. Yendo propiamente al tema, yo quisiera hacer dos propuestas muy locales, puntuales, y algunas más bien de naturaleza más general y nacional. Yo fui desde mi Face y todo lo que las redes sociales, fui de los muy indignados cuando se dijo que no iba a haber Santurantico. Me parecía perverso que un ambiente en que todo el mundo impulsaba las marchas por sus redes sociales no se pudiese y no se quisiese aceptar un espacio de encuentro como Santurantico, y con todo lo que importa, como lo había dicho Oscar, que es el espacio que esperan por todo el año muchos artesanos, que además son los más golpeados en esta pandemia. Creo que no hay sector más golpeado que ellos en esta pandemia. Gracias a Dios primó el tino y el buen criterio, y hoy se está realizando en varios lugares, y el principal, el central, el local del Ministerio de Cultura. Y para mí me genera una sensación, porque siento que ese terreno empieza a cumplir sus fines de alguna manera. Algunos recordarán que compramos ese terreno y está diseñado, y espero que algún día se haga, y hago la exhortación para eso, para hacer el gran centro cultural de Cusco. En realidad es una política. Ese terreno está ideado para que ese centro cultural sea el soporte de todos aquellos que quieren practicar arte. Hoy vemos chicos practicando el arte en la calle, mucho entusiasmo, enorme y desbordante entusiasmo, pero sin facilidad. La idea es que ese sitio haya lugares para la práctica de la danza, de la música, del cine, etcétera, etcétera, de manera que todos de facilidades. Arely, ¿puedes apagar tu micro, por favor? ¿Ya? Ok. Gracias. Ese es el lado, o sea, yo, el Ministerio de Cultura, continúa el proyecto para que ese terreno, que ahora, gracias a Dios, cobija a los hermanos artesanos, y la presentación está muy linda, la pude visitar ayer, siga su curso para hacer el gran centro cultural ahí que el pueblo espera. De otro lado, también mira, pues, tuve una fuerte discusión en algún momento modificar el Santurantico y por fines comerciales para que dure 2 días. Es algo con lo que yo estaba muy en desacuerdo, porque
creo que el hermetismo, o sea, de la misma manera en que decía Araceli, es bueno que haya las grandes obras del arte popular y es bueno que haya seguidores. Lo mismo, yo creo que el Santuario Antiquo representa lo excelso de la creatividad, del trabajo de los artistas y artesanos cusqueños, y no se debe alterar, no se debe desfigurar de su connotación histórica. Y para eso están todos los demás satélites, donde hay más espacios para vender, más posibilidades para que se acceda masivamente. Pero el Santuario Antiquo, concuerdo también con los dos exponentes, debe mantener su hermetismo para salvaguarda y la continuidad del tiempo de la expresión. Creo que son dos recomendaciones a nivel de política que se podría hacer. Ya de manera muy general, creo que es necesario saber que en un mercado tan complicado como el que tiene que ver con el arte, artesanía y arte popular, es necesario siempre innovar. La única manera de salir digamos, del bajo precio de la marketización del mercado, y para eso es lo que propone Arely de obras por impuestos o propuestas tanto públicas como privadas para que siempre se esté innovando, es muy, muy necesario para el bienestar. Por ejemplo, hay que poner dos ejemplos. La cerámica Chullucanas, que ha tenido un gran éxito, ha sido rediseñada, ¿no? Ha tenido todo un trabajo de diseño para que, sin perder el hermetismo, su forma tradicional, pueda ser aceptado por los mercados en donde se puede comprar, porque ha sido pensado también en ellos. Entonces, la innovación no solo es creatividad y talento, sino conocer a quién se le va a vender para irnos a qué colores están de moda, qué tendencias están de moda. Entonces, esa capacitación debe nacer desde el Estado y desde los emprendedores privados para que podamos tener éxito en nuestras, digamos, en las diferentes líneas artesanales. Necesitamos claramente una política de inclusión tributaria. No puede ser que lo que se vende como artesanía esté limitado a esa pequeña cuota del 5%. De esa manera, por ejemplo, muchos hoteles, yo conozco cercanamente, quisieran hacer de la producción de una comunidad su sello de identidad, pero no lo pueden hacer porque todo lo que le compra la comunidad no es gasto para ellos y pues, al final termina siendo reportado como impuesto a la renta. Entonces les cuesta un 30% adicional a lo que están gastando. Entonces, si tuvieras una política de inclusión tributaria en que eso que ellos compran a las comunidades, a los artesanos, se pueda reportar como gasto y sea parte de su contabilidad, estoy seguro que muchos hoteles harían su identidad de marca adoptando alguna tradición cultural local, ¿no? Sería algo fabuloso. Necesitamos reemprender campañas de posicionamiento social del arte y la artesanía como muestra de peruanidad. Ya tenemos que volver a generar la moda que ser peruano y sentirte vinculado a tus raíces es tener un lindo tapiz en tu cuadro, tener una linda obra de arte popular o de artesanía, comer en vajillas hechas en Perú por artesanos peruanos. Eso necesita una campaña. Yo creo que el Estado debería promover una campaña muy fuerte en ese sentido. Necesitamos, por mi posición política, yo soy reniego de las ideas de la subvención porque sé que no son sostenibles, pero sí creo que necesitamos un tratamiento diferencial para el arte y la artesanía, tanto en las tarifas de flete, que son carísimas, como en las facilidades para una exportación rápida. Ya lo decía, lo voy a decir más. Una vez unos vasitos que hacíamos muy lindos para pisco sour de cerámica gustaron a muchos turistas que los veían en los hoteles. Entonces, cuando queríamos, nos los pedían para que llegue hasta su casa, en su casa en Europa, en Estados Unidos, el paquete nos costaba $20, toda la producción, el precio de venta, pero el transporte y el trámite aduanero y todo lo demás nos costaba 120. No había manera de mandar hacer esa exportación. Necesitamos mecanismos muy simplificados para la venta y exportación y tarifas preferenciales. ¿Por qué no se ha vendido artesanía durante la pandemia? Porque el flete las mataba. No sé. Necesitamos tarifas preferenciales, no diré subvenciones, pero sí tarifas diferenciadas. Y lo otro que necesitamos es incrementar los espacios físicos y virtuales para la venta artesanal. Es necesario que cada feria, que promueve un municipio, cada espacio de encuentro, digamos, de nuestras regiones, de nuestras comunidades, tenga un espacio para la artesanía. Es muy, muy necesario, tanto de manera física como virtual, porque también debemos saber, y esto es bueno que algunos lo sepan, muchas veces la producción muy alejada tiene el castigo del monopolista, ¿no? Hay comunidades que están muy lejos de los flujos de venta, de los flujos turísticos, y están supeditados a un monopolista que les paga el precio que quiere y que se lleva la gran parte. Entonces, si mejoramos la conectividad, por ejemplo, que cada feria tenga rotativamente espacio para la divulgación artesanal de las provincias, de cada uno de los distritos,
sería una oportunidad para que ellos lleguen directamente, conectar el ofertante con el mercado, y creo que con eso ayudaríamos mucho a nuestros hermanos. Lo dejaría ahí, Martín, para la última entrada. Gracias. Muchas gracias. Arely, tu micro, por favor. Tu micro. ¿Está cerrado? No, está abierto. Ay, a ver. Ya. Ya. Oscar. Bien. Oscar. Como ya lo dijeron, hablar de arte, de cultura, de Santurce Antiqui son temas extensísimos, complicados, difíciles, con muchas cosas por enfocar, ¿no? Solamente hablamos del Santurce Antiqui, por ejemplo, hay espacios de artesanos, hay espacios de artistas, hay espacios de gente que viene de las afueras, de las comunidades del Cusco, con elementos complementarios para los nacimientos y que no tienen su carpita y que no tienen dónde hospedarse mientras están acá en Cusco, y entonces se complejiza la situación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, un poco antes de dar también algunas propuestas, cuando pensamos en gestión cultural o gestión del arte, ¿no? Entonces, si hablamos solamente de gestión del arte, nos enfocamos solamente en un grupo de artistas que viven en la ciudad, y ahí nos estaríamos encerrando en esto que se llama el centralismo. Y nos estaríamos olvidando de las comunidades campesinas, por ejemplo, que hacen producción artesanal, como ya lo dije, cerámica, textilería, etcétera, ¿no? Y el diálogo que hizo Arely ahora último me hizo acordar un caso de un maestro platero del Cusco, muy ya mayor el maestro Gregorio Cachi, que es un digno representante de la platería en el Cusco, ¿no? Y en los años 90, ya él muy mayor, me decía, ¿no? Yo quiero enseñar a los jóvenes, yo quiero que lo que yo sé se quede en los jóvenes. Y entonces, ¿sabes qué he hecho? He ido a mi tierra, a San Pablo. He ido a mi tierra, he hablado con el municipio, les he propuesto, aunque sea, que yo iba a enseñar gratis. Pero lo único que quería es que me den el espacio, de repente algunos materiales, insumos, y hacer esta propuesta. Y ya también al municipio no le pareció un proyecto, digamos, interesante, y no le dieron cabida, ¿no? Y entonces esta memoria, este conocimiento, esta tradición se olvida. Entonces hay que generar espacios para el aprendizaje de las distintas manifestaciones de la artesanía. Eso creo que es importante recalcar. Y en eso tienen que comprometerse las autoridades, ¿no? Por un lado. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su espectro de gobierno un área que se llama gestión cultural. Y es la que debe de propiciar estas cosas, por un lado. Por otro lado, un poco también de la idea de Ricardo, aunque él dice que no es fanático, digamos, de las subvenciones, yo sí creo, por lo menos, en un apoyo parcial, ¿no? Pienso que debe haber un apoyo parcial, una suerte de orientación, porque los artesanos, al menos los de zonas rurales o de las afueras de la ciudad, no tienen, digamos, estudios complementarios, etcétera, y les falta aprender de marketing, aprender de procesos de difusión, etcétera, ¿no? Para que sus productos lleguen, digamos, a otros puertos. Entonces, pienso que sí debe haber un papel del Estado. Pero por otro lado, se tiene que propiciar la autogestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de autogestión, hay una experiencia ahorita en Lima de esta señora Olinda Silvano, ¿no? Que es de la comunidad Conibo Shipibo de Cantagallo, que, por ejemplo, contaba, ¿no? Que el año pasado ellas habían pasado la Navidad en carpas de plástico, sin servicios, sin luz, agua, sin nada, ¿no? Y que ahora, gracias a su esfuerzo, a su trabajo
también hecho en pandemia, etcétera, al empuje que le ha puesto esta señora, ha organizado a todas las madres de la zona y les ha hecho, les ha enseñado, y muchas de ellas seguramente también ya sabían, a poner en práctica su conocimiento para que con el producto de bordados y cosas distintas puedan mantener a sus familias, ¿no? Y ahora, justo hace 2 o 3 días, han inaugurado su centro cultural en Cantagallo. Entonces, esas experiencias son las que también tenemos nosotros que aprender y replicar, ¿no? Para que se pueda generalizar esta suerte de continuidad de la cultura y complementado a la educación. Y por otro lado, también de repente retomar algunas experiencias que han habido acá en el gobierno regional, por ejemplo, Yachehuabacuna, que se empezó hace unos gobiernos regionales y que lamentablemente por malas acciones de las autoridades, que todo lo que se iba a comprar porque era una caravana cultural que iba a ir a las 13 provincias a llevar música, danza, teatro, pintura, etcétera, tuvo poco tiempo de vida y no llegó a buen puerto. Pero estas ideas son buenas, hay que retomarlas, ¿no? O como lo que ha hecho Canas y lo que ha hecho Checacupe en algún tiempo, ¿no? Su Sinfónica Andina, que no se deben de olvidar y que no se deben de dejar de lado. O sea, hay que hacer de que algunas acciones de la actividad cultural y de la política cultural sean permanentes para no solo un gobierno, sino para varios gobiernos, ¿no? Creo que eso es importante. Y finalmente, el papel de la educación. La educación es vital para la preservación, la continuidad cultural, ¿no es cierto? Y para que estos saberes no se pierdan, continúen, porque son parte de nuestra identidad. Al final de cuentas, el arte, y solo el arte, nos hará libres. Muchas gracias, Martín. Gracias, Oscar. No hay preguntas, no hay preguntas muy interesantes. Solo pedir que se siga abordando temas de esta naturaleza. Felicitar a los ponentes, ¿no? Hay una participación. Y bueno, a modo ya de pues hacer ideas, fuerzas, conclusiones, recomendaciones, en los 5 minutos cada uno. Arely. Tu micro, Arely, tu micro, abre tu micro. Disculpen, apagué el micro y no me preocupé de volver a encenderlo. Son aprendizajes de la tecnología, ¿verdad? Yo les decía que hay una frase que a mí me gusta repetirla, dice, ¿no? Cuando uno sueña solo, es solo un sueño. Cuando soñamos juntos es el comienzo de la realidad. Yo quisiera en este evento compartir un sueño, y es que nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de ellos, al tiempo que aprendan todos los secretos de esa tecnología que los deslumbra, no se alejen de lo que es nuestro. Un pueblo crece, un pueblo logra sus objetivos, alcanza el desarrollo cuando mira hacia sus raíces, cuando autoafirma su identidad. Entonces, por ejemplo, tú has mencionado, Oscar, la clave creo que está en la educación. Hay que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños a valorar lo nuestro, porque solo conociendo vamos a amar una cosa. Nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces hay que incentivar, y eso empieza desde la educación inicial en las escuelas. Por ejemplo, qué lindo en los jardines de infancia si los invitamos a que los niños jueguen con el barro, jueguen con el yeso, que se ensucien las manos, creando cosas. De repente allí vamos a encontrar grandes talentos. Qué lindo cuando vas a una casa y ves piezas de artesanía que no tienen, piezas de artesanía nuestras, que no tienen que envidiar a otras, ¿no? Que vienen de otras partes. Y que nuestros hijos
valoren eso, quieran lo nuestro. Creo que la educación tiene que insistir mucho en eso, en la valoración, en la construcción de la identidad. La identidad no es algo que se aprende leyendo un libro. La identidad se aprende viviendo los valores que son propios de nuestra cultura. Y nosotros somos herederos de una cultura ancestral y rica. Y reconocer eso no quiere decir que no estemos a par con los adelantos de la nueva tecnología, pero que la nueva tecnología no se apropie de las escuelas de forma tan total como se está haciendo ahora, ¿no? Sino que también se nutra de elementos culturales propios nuestros. Creo que con eso terminaría yo mi intervención. Muchas gracias, Arely. Ricardo. Gracias. Voy a poner un pequeño ejemplito para llegar a mis conclusiones. Cuando se hace una gargantilla de cerámica de esta que se hace en Pisa, participa un complejísimo proceso social y económico. Por ejemplo, las cuentitas se hacen en Cuyo y en ese lugar a veces ni siquiera se queman. Luego en un taller se queman. Luego el modelo de la gargantilla es entregada en familias desde el inicio del Valle Sagrado, desde antes de Pisa hasta Ollantaytambo, que en sus tiempos libres van acordonando como un sinfín enorme el modelo que va a tener esta gargantilla. Luego esa gargantilla regresa a un taller en el cual se le corta el inicio y el fin y se ponen los ganchitos que estén de moda, si son antialérgicos o en fin del color y la tecnología que corresponda, y después son vendidos. Ese talento, ese ejemplo demuestra que el hombre peruano y particularmente pequeño, tal vez uno de los más talentosos del mundo para el arte y la artesanía. Eso se dieron cuenta los españoles cuando vieron cómo destacaban como alarices, apenas se les enseñaban las técnicas. Entonces es algo que el Estado y nosotros debemos ver con más atención. Desgraciadamente, desde la mirada del Estado, desde el antiguo SNIP y el Invierte Perú, estamos bajo una dictadura de las cifras. Y cuando miramos en cifras, este fenómeno pues realmente es pequeñito. Pero si lo observásemos con la cantidad de empleos que genera con el peso identitario que ayuda a construir en favor del imaginario de una sociedad como la nuestra, le daríamos otra mirada. Y eso es una reflexión, una llamada de atención, que hay que mirarlo más allá de las cifras, el fenómeno, por su importancia. Y creo que, si me auno a la idea de Oscar, creo que mi última reflexión estaría en torno a la educación. Necesitamos que nuestra educación se nos enseñe el pasado, pero no como una relación de hechos o de fechas importantes, sino demostrar que en la antigüedad acá se logró un estado de bienestar único en el mundo, que era capaz de soportar 7 años de hambruna, de soportar fenómenos del niño, un estado de bienestar que se soportó en un conjunto de saberes, un proyecto civilizatorio maravilloso que dio lugar a todas estas expresiones que hoy asombran al mundo. Eso es lo que debemos enseñar, ese orgullo de que se generó un estado de bienestar que no existía en ningún otro lugar del mundo. Eso de esa antigua política, digamos, peruana, tan alejada de la política pervertida que tenemos hoy. Necesitamos implementar dentro de las currículas y los módulos de educación ese amor a lo nuestro, pero no desde la idealización, simplemente desde los hechos, la transmisión de conocimiento y de los saberes, de manera de que podamos sentir orgullo y además sepamos que si alguna vez fuimos tan talentosos y capaces de desafiar la geografía más difícil del mundo y lograr un estado de bienestar y hacer obras maravillosas, ese talento no se ha perdido. Tal vez esté un poco dormido, pero si tenemos las políticas adecuadas y la memoria a través de nuestro sistema educativo, seguramente podremos aspirar nuevamente a ser una gran nación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Oscar. Bien, agradezco este honor. Para terminar, creo que es importante el énfasis, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, claro, si bien es cierto, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde todos los aportes socioculturales de cualquier parte del mundo va a llegar en cuestión de segundos a nuestro medio. Pero no hay que olvidarse de mirar siempre en nuestra tradición, en nuestro pasado, en nuestra cultura. Eso es importante, porque recordemos que del Perú salió la papa y el maíz que salvaron del hambre al mundo. Y cuántas otras cosas más, como aportes culturales, pueden desarrollarse a partir de lo que ha creado nuestra cultura, por un lado. Por otro lado,
no olvidarnos en la enseñanza del mundo andino el trabajo colectivo, el trabajo en equipo. Es importante, porque cuando uno hace o quiere hacer algo solo, le es más difícil, es más complicado. En cambio, cuando tiene un equipo junto a él, entonces el trabajo resulta hasta más satisfactorio y minimiza los tiempos y alcanza con el colectivo el objetivo que uno ha pretendido. Entonces, esas formas de trabajo ancestrales debemos de recuperarlas para el arte, para la artesanía o para cualquier otra actividad que desarrollemos en nuestro contexto local o nacional. Y finalmente, llamar también a las empresas privadas, a los gobiernos locales, regionales, nacionales, etcétera, a que también pongan de su parte en este segmento que necesita mucho apoyo, ¿no? Los artistas, los artesanos, creo que también podrían potencializar no solamente su economía, sino también la economía nacional. Y complementado a todo lo que ya dije, siempre la educación como eje vitalizador de esto, porque los maestros llegan a donde no llega el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Apenas empieza entonces esta puerta que se abre hacia el arte y hacia las tradiciones políticas del arte y protección al artista. Creo que solo se ha abierto una puerta y estamos obligados a que nuestra próxima charla ya sea viendo qué hacemos y qué contribuimos para que cada uno de estos planteamientos que han puesto ustedes en el aire se hagan realidad. Apenas empieza, esta ha sido una apertura y creo que nos queda de aquí en adelante impulsar el cumplimiento de eso que hemos dicho y eso que hemos pensado y eso que está en el aire. Agradezco mucho entonces a Arely Araoz Villasante, gracias por este honor de compartir con la ciudadanía y todos los que han escuchado estas interesantes ideas. Gracias, arquitecto Ricardo Ruiz Caro. Sus ideas, está grabado esto, vamos a tenerlo como un programa, como una base de propuestas. Oscar Casafranca, muchísimas gracias. Que esta sea la primera y sigamos para adelante. Buenas noches y buena noche, buena Navidad y adelante. Y sigamos luchando por lo más noble de lo que hace nuestro pueblo. De nuevo, mil gracias. Gracias, Martín. Gracias. Feliz Navidad. Gracias. Un abrazo de Navidad para todos ustedes. Gracias y sus familias. Muchas gracias, Ricardo. Y en esta Navidad, si hay que regalemos una pieza de artesanía. Sí, con todas las ideas que han dado, así es. Gracias, Ricardo. Gracias, Oscar, de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches.